Hace pocos días se celebró el Día Internacional de la Mujer y también en esta época de comienzos de clases los padres y sobre todo las madres se movilizan por llevando a sus niños a la escuela y todo esto reactualiza un tema estructural de la sociedad argentina que es las presiones sobre las mujeres para cumplir múltiples tareas y este no es un tema solo privado de la familia, sino que es un tema social y por eso nos ocupamos de él esta noche en Asuntos Públicos. Bueno, este programa es políticamente correcto en términos de género, tiene mayoría femenina, así que yo les voy a dejar la mayor parte de la palabra a ustedes, pero la cuestión es que es cierto que las mujeres afrontan en estos cambios, en estos tiempos en que las mujeres se incorporaron masivamente al mercado de trabajo, doble tarea, y eso se hace muy evidente ahora, a comienzo de año, ¿no? ¿Quién va a llevar al nene al jardín? ¿Quién se ocupa? Las mujeres. Así que tienen la palabra. Te voy a contradecir. ¿Sí? Bueno, lo esperaba. El fundamento de este trabajo y de la invitada que hoy tenemos para acompañarnos a conversar de este tema, que es la socióloga Eleonor Faur, que ha escrito un libro sumamente interesante que se llama Cuidado Infantil en el siglo XXI, Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Precisamente el eje de todo este trabajo es argumentar como el cuidado de niños y ancianos debe ser una responsabilidad colectiva de hombres y mujeres, repartida equitativamente y sostenida por políticas públicas desde el sector público, desde lo estatal. Justamente es lo contrario de decir, es un tema de mujeres, precisamente. Con este libro y el fundamento es que deje ser los de mujeres. Argumentos son de ¿No es cierto, Silvia? Es un tema de todos. Te has olvidado de algo que ha estado pasando, creo que también en la Argentina, que es la revolución doméstica al margen, ¿no? Uno cuando va a las escuelas, en los primeros estadios, se ve mucha presencia masculina, así que de eso vamos a hablar también con Eleonor. Bueno, Eleonor, bienvenida al programa. Y el subtítulo del libro es muy interesante, es Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. ¿Por qué lo de la malabarismo? Para reflejar de alguna manera la idea de que las mujeres ingresamos al mundo público, al mercado de trabajo, de una forma casi en algunos estratos sociales a la par que los varones, pero no por ello hemos dejado de cumplir ciertas funciones y responsabilidades domésticas. Entonces uno tiene que lidiar con ambas responsabilidades, la de la casa, la del trabajo, cosa que no sucede tanto en las vidas de los varones, ¿no? Como un rato uno está con los chicos, juega un rato y ya está bien, digamos, pero no tiene esa doble presión. Y como en la Argentina usamos mucho cotidianamente esta idea de que uno está haciendo malabares para alcanzar tal otro objetivo, me parece que las mujeres somos casi como un nuevo sujeto social, somos las mujeres malabaristas que estamos cotidianamente ocupando las ciudades y las vidas de nuestras sociedades de esa manera, y también parece que somos los supuestos tácitos de las políticas públicas, ¿no? Que las mujeres de alguna manera nos las vamos a arreglar. Yo trato de discutir un poco esa idea. Vos en tu libro hablas de que hay que jerarquizar el cuidado y apelás justamente a la intervención de alguna manera del Estado, como señalaba Pablo, el tema de la importancia de las políticas públicas. ¿Cómo estamos en esa materia en la Argentina? Hay avances, pero falta muchísimo para que realmente el Estado tenga un papel más activo en la provisión de cuidados, en el alivio de la carga doméstica para las familias y por ende en las mujeres, tal como está diseñado hoy en día. Y básicamente creo que faltan espacios, servicios de cuidado para los menores de 3 años, alarmantemente. 4 años ahora van a estar los jardines de infantes con la nueva legislación que se acaba de aprobar de obligatoriedad de la escuela del nivel inicial desde los 4 años. De todas maneras nunca es suficiente, ¿no? Porque los chicos van al jardín, digamos, el 97,5% de los niños de toda Argentina van al jardín solamente en jornadas simples, son 3 horas. Entre que uno los lleva, los va a buscar y tal, realmente es poco lo que ayuda a organizar una vida laboral para las mujeres, ¿no? O para las responsables del cuidado. Sucede también que cuando hay déficit en las políticas públicas, sea en los espacios de cuidado o en las licencias, que también es un tema muy importante, digamos, las licencias que vienen
adscriptas a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras, empieza a operar la privatización de los cuidados, ¿no? El mercado, la compra de servicios, y ahí nuevamente repercute en una desigualdad social, porque hay quienes pueden acceder a ese tipo de servicios y beneficios y otras poblaciones que no, que quedan mucho más relegadas, y se hace más difícil también para esas mujeres salir al mercado de trabajo y tener unos mayores ingresos para su familia. Entonces hay un bienestar familiar que también se ve corroído por la falta de espacios de cuidado, ¿no? Entonces es una dinámica que tiene su complejidad también desde el punto de vista socioeconómico. Sí, el tema del cuidado me parece central, porque la idea del cuidar al más débil, al que necesita una atención tanto para supervisar que no se lastime, que no corra un peligro, que pueda comer, es entre los chicos, los enfermos en general, y los ancianos. Y eso ha sido realmente una construcción histórica que arraiga en costumbres muy atávicas, ¿no? Es decir, bueno, desde la primitiva horda que el hombre necesitaba ir a cazar y la mujer se quedaba al cuidado de los niños porque se requería fuerza bruta, pasó muchísimos agua bajo el puente de la humanidad, y ya no es necesario, y sin embargo, incluso las propias mujeres tienen internalizado que les corresponde, como si alguien se enferma, es la mujer la que tiene que estar, es la mujer la que tiene que estar o resolverlo. Aún cuando hay posibilidad de delegación, en la cabeza de la organización está, la mujer es la que está considerando cómo hacerlo, y eso realmente es un núcleo, me parece que en el trabajo tuyo está muy enfatizado cómo empezar a desarmar esa idea de que el cuidado solo es una responsabilidad femenina. Exactamente, sí, hay una construcción, como bien decís, Mabel, que tiene que ver con unas bases que sientan una ideología maternalista, digamos así, donde se supone que las madres, o sea, las mujeres, pero sobre todo las madres, somos las mejores cuidadoras posibles de cualquier niño o niña, ¿no? Que nadie va a cuidar tan bien como lo hace la mamá, ¿no? Entonces las mamás a veces cuando delegan esos cuidados lo hacen un poco con culpa o con alguna sensación de que la responsabilidad es de las mujeres, pero que por necesidad o porque el deseo de trabajar es muy importante o por la profesión que uno ha tenido, lo está delegando un rato. Pero siempre hay como una tensión en eso, que creo que el tema del maternalismo obviamente se inscribe en la idea de la reproducción biológica, pero como vos bien decís, hay mucho más cultural por sobre esta construcción que lo que es realmente biológico, digamos. No existe algo que sea el instinto maternal, no hay nada que pueda demostrar que las mujeres cuidamos mejor. Hay madres que cuidan mejor, hay madres que cuidan peor, hay padres que cuidan muy bien, hay maestras que cuidan fabulosamente. Digamos, hay que poder empezar a circular esta noción de que los cuidados, todas las personas tenemos la capacidad de cuidar, y la calidad del cuidado no está definida a un rol particular, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante a nivel cultural, de cómo lo vivimos las personas y cómo se construye socialmente, pero que también las políticas tienen una tarea muy importante en poder desandar esa noción maternalista que hoy todavía están filtrando, cómo se sancionan las leyes laborales, la carencia que hay en relación con licencias para padres. Cuando un papá acaba de tener un hijo, tiene solo 2 días y trabaja en el sector privado, y eso obviamente no está estimulando una coparticipación en el cuidado paternal, ¿no? Entonces, sí, más adelante vamos a hablar de la legislación en Argentina, que entiendo que ha habido algunas iniciativas, pero que no han tenido demasiado fruto. Pero antes de eso, la cuestión de la presencia de la mujer. Las mujeres han entrado, cierto, masivamente al mercado laboral, pero uno de los problemas que se suele citar es que no llegan a lugares de dirección, en los lugares ejecutivos donde se toman decisiones en el sector privado y en el sector público, o tal vez mucho más precisamente en las empresas. Las mujeres directivas de empresas son una minoría, menos del 15%. Y en el sector público, bueno, está bien, también son minoría. Esto repercute obviamente en el diseño, también me pregunto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el diseño de las políticas, ¿no?
Sí, seguramente, o sea, faltan ahí también algunos incentivos para que las mujeres puedan proyectarse en cargos de liderazgo. Muchos tienen que ver con esta posibilidad de compatibilizar los roles domésticos y los roles laborales, pero también falta una mayor claridad en las empresas de que hay que tener ciertas políticas específicas o programas específicos para que las mujeres realmente formen parte, tengan posibilidades de promoción dentro de las empresas. Todavía existe aquello que los estudios de género han llamado el techo de cristal, claro, ¿no? Que es que aparentemente no hay nada que impida el ascenso de las mujeres, pero hay en algún momento un techo que es tan duro como si fuera de cemento, pero que es invisible, por eso la idea del techo de cristal, ¿no? Y eso forma parte de ciertas gramáticas empresariales de cómo se definen los ascensos, de cuáles son las capacidades que se valoran en las posiciones directivas y y tienen mucho que ver a veces con estereotipos de género que se suponen solamente válidos para los varones, ¿no? El dinamismo, ¿no? La ambición, ¿no? Se dicen muchas de esas cosas. Una vez hicimos un estudio que exploró específicamente esa cuestión. Y cuando la mujer lo tiene es mal vista. Exactamente. Si es ambiciosa es... Claro, no es que dicen, uy, ella va a ser una gerente espectacular o una directora. Entonces sí, efectivamente los CEO parece que no son más del 8% en toda América Latina. Es muy bajo esa proporción, sobre todo para los niveles educativos que han alcanzado las mujeres en América Latina, ¿no? Que en algunos países son incluso mayores que los de los varones. Entonces ahí hay una segmentación muy importante del mercado de trabajo y también hay una jerarquización donde obviamente todavía se da prioridad a los varones. Ahora también una de las razones por las cuales muchas veces se argumenta que las mujeres no estarían tan capacitadas para un rol de liderazgo en una empresa o en algún tipo de organización pública tiene que ver con las responsabilidades de cuidado, ¿no? Entonces uno va a una entrevista de trabajo y le preguntan si tiene hijos, si no tiene hijos. Y a los hombres, no sé, creo que no les preguntan casi nunca, ¿no? O por lo menos no está su presupuesto detrás, que es si tiene hijos tal vez no me cumple tanto, ¿no? Al revés, si tiene hijos va a cumplir más porque tiene que ganar el pan y no se va a ir porque tiene hijos. Son muchas perspectivas que están atravesando esta problemática. Bueno, mujeres malabaristas, en el próximo bloque vamos a profundizar esta cuestión. Específicamente en el caso de Argentina hubo algunas iniciativas legislativas para equiparar el campo de juego, pero hasta ahora no ha habido demasiados resultados. Vamos a ver por qué con nuestra invitada. Enseguida volvemos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra.
¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici, abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Seguimos en Asuntos Públicos. Nuestro tema de hoy, mujeres malabaristas y las políticas públicas que serían necesarias para enfrentar una situación difícil de las mujeres que es estructural ya, donde ha habido cambios en la sociedad, pero la legislación no se adapta. Parece ser una legislación hecha para 50 años atrás, ¿no? Sí, más que la legislación, también son instrumentos, que no solo son legales, sino instrumentos de política pública, instrumentos que no necesariamente requieren la existencia de una ley. Que la ley siempre es al revés, las legislaciones generalmente van un poco más avanzadas porque marcan una tendencia que después está cómo se implementa y también cómo se implementan todas las estructuras administrativas y organizativas del Estado para hacerse cargo de distintas políticas, ¿no? Claro. Eso es. ¿Cuál fue el año pasado hubo una iniciativa, creo que del diputado Recalde, ¿no?, para extender el periodo de licencia de los varones en caso de paternidad? ¿Qué pasó con eso? El año pasado llegó a haber en la Cámara de Diputados casi 90 proyectos de ley presentados. Ninguno fue aprobado, incluso perdieron estado parlamentario, ¿no?, porque a fin de año ya no se trasladan al año siguiente, ¿no?, a la agenda legislativa siguiente. En el año 2004 había habido una media sanción, creo que fue en Senado en ese momento, donde se extendió la licencia para papás durante 5 días. Sigue siendo poco, pero son 2 veces y media más de lo que tenemos ahora. Y lo que han habido en términos de avances en esa materia tiene que ver con legislaciones provinciales. Tierra del Fuego, por ejemplo, extendió las licencias para mamás hasta 210 días y las licencias para papás creo que son hasta 30 días. Y en Córdoba también se extendieron recientemente, y en algunos municipios como Morón. Empleos en el sector público. Sector público en Córdoba, pero Tierra del Fuego creo que es público y privado. Ajá. Bueno, pero ahí ¿cuánto tiene que ver el peso de los gremios? Es muy fuerte. La UOM de Tierra del Fuego, por ejemplo, tienen un peso muy importante, ¿no? Es decir, ahí me parece que es una excepcionalidad dentro de lo que es el resto, porque hay muy poca sensibilidad en ese tipo de iniciativas y mucha presión de los lobbies empresarios también. Definitivamente, eso es lo que dicen básicamente los que están ahí en la trastienda de la agenda parlamentaria, ¿no? Que ahí no es solamente una decisión política, sino que es una decisión realmente que tiene que estar negociada con ciertos actores que hacen un trabajo de incidencia en sentido contrario, ¿no? Pero también es cierto que el oficialismo en el tema mujer ha sido poco sensible, ¿no? Es decir, porque si realmente tuviese el deseo, cuenta con mayoría propia, lo puede. ¿Cuántas leyes hemos conocido que desde el oficialismo han salido sin, digamos, aún con toda la oposición realmente en contra, ¿no? Y en el tema de mujeres y en algunos temas esenciales que hacen a la condición de la mujer, digamos, por ejemplo, el tema del aborto, salud reproductiva, son proyectos que no salen. Sí, efectivamente. Hay algunos que han avanzado de una forma muy veloz, como todas las leyes que tienen que ver con la diversidad sexual, ¿no? Matrimonio igualitario, que fue una gran ley, identidad de género, que de hecho es pionera en todo el mundo.
educación sexual integral, que también se está avanzando, pero hay rezagos muy importantes. Uno tiene que ver con los cuidados y la equiparación de responsabilidades, otro sin duda tiene que ver con el aborto, ¿no? Con la despenalización del aborto, ¿no? Se mueren más de 300 mujeres por año por causas totalmente evitables, ¿no? Aunque interesante, me parece interesante, se me ocurre, ¿no? Estas políticas, estas medidas, como por ejemplo como extender los años de paternidad, tienen impacto sobre la tasa de natalidad. O sea, uno podría preguntarse cuántos niños no nacen por no deseo de los padres de complicarse la vida y de tener dificultades laborales, de las madres de afrontar dificultades laborales, de los padres de no tener tiempo, y países que podrían tener una tasa de natalidad más elevada no la tienen, ¿no? Bueno, en los países europeos donde ha bajado la tasa de natalidad, además, se dieron estas políticas. Se empezaron a dar estas políticas para favorecer. Ahora, por eso. Porque lo que ocurre cuando es muy difícil, empieza a bajar la tasa de natalidad a niveles alarmantes, en que ya la población, como ocurre en Japón o en otros países, la población disminuye. No es el caso de la Argentina, y entonces lo que sí aparece es una disparidad muy grande entre sectores sociales. Es decir, bueno, hay sectores sociales que se siguen reproduciendo a su manera y como pueden y con las condiciones que tienen y sin ninguna protección, y sectores que empiezan a parecerse más a la media europea, a considerar los pros y contras y de cómo hacerse cargo, entendiendo que tener un hijo es hacerse cargo de su cuidado. Y me parece que en esto que decían de los lobbies que están impidiendo, hay también una visión muy conservadora de qué es lo que puede generar un tipo de legislación de este tipo en términos de abusos, ¿no? Decir, bueno, no, porque si les damos esta capacidad a los hombres de tener más, entonces eso también está muy presente, y lo importante, sí, como decía Silvia, es que si ni en el oficialismo actual o los que están en condiciones políticas de imponer no promueven y no rompen también con esa idea que también muchos de ellos tienen internalizada, va a ser muy difícil, ¿no?, de cambiarlo. Sí, básicamente es un tema cultural muy profundo que requiere una forma de ver la realidad, de poder cambiar un poco la mirada sobre la realidad, ¿no? Pensar que el bienestar no es solamente los indicadores de PBI, no es lo único que te permite medir el bienestar de la población. Las formas en que se organiza el cuidado también permite medir el bienestar de la población, o debería ser una pauta central, ¿no? Porque no se puede, ninguna sociedad puede sobrevivir sin los cuidados que realizan unas personas hacia otras. Entonces, hace falta redistribuir eso y hace falta ponerlo como un tema central de la agenda, de la política pública y de una responsabilidad social y colectiva, ¿no? Una responsabilidad privada, familiar y personal maternal, ¿no? Yo creo que todo eso son procesos que llevan mucho tiempo, que lo importante es que se están poniendo lentamente en discusión, están llegando a los debates. Hacen falta muchas estructuras, cambiar un poco una serie de estructuras para que esto pueda realmente transformarse, pero es básicamente un tema de sostenibilidad también social, ¿no? Porque hay unas generaciones que ya hemos vivido con estos malabares cotidianamente a costa de mucha tensión, de una sobrecarga de trabajo, sobre todo para las mujeres. Si uno suma la carga en el trabajo doméstico y en el trabajo extradoméstico o productivo, pero también la pregunta es si este es el tipo de sociedad que queremos dejar también para nuestras hijas, ¿no? Digamos, si es lo que estamos esperando, que los varones otra vez sean vistos como solamente proveedores, que obviamente no lo son, y que las mujeres sean vistas solamente como cuidadoras, que tampoco lo somos. Entonces, hace falta repensar la sociedad, porque hay que pensar también hacia adelante, ¿no? Digamos, a la cotidianidad de hoy, pero también las generaciones que llegan, ¿no? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos dejando a nivel institucional? Esto tiene que ver también con cuando se discuten todas las cuestiones de violencia de género, que tienen mucha más visibilidad y que tampoco se ha logrado avanzar lo necesario en términos de violencia de género. Es parte de lo mismo, es decir, el rol estereotipado de la mujer cuidadora, la mujer sometida, genera y justifica en muchos sectores sociales, o pone en términos privados el tema de la violencia, que viene también muy ligada a la función asignada a la mujer exclusivamente o prioritariamente en el cuidado, ¿no? Entonces la idea de, sí, vos vas a trabajar siempre y cuando además puedas
no descuidar lo que a vos te corresponde. Entonces, esto, que es una matriz cultural muy fuerte, que se transfiere de generación en generación, que a veces las propias madres y las que trabajan en distintos niveles se la transmiten a sus propias hijas, educan a sus hijas para que ellas se hagan cargo de las cosas de la casa y no sus hermanos varones. Bueno, esto es un tema que hace falta muchos libros como el de Leonor, mucha estudio, mucha investigación, mucha difusión para armar discusiones serias, ¿no? Y tu conclusión, Leonor, en el medio minuto que nos falta, ¿qué podría pasar aquí este año, el siguiente? ¿Hay alguna perspectiva de algún cambio aquí, ves? Lo más central me parece que es poder ofrecer servicios de cuidado infantil públicos y gratuitos. Las leyes van a llevar tiempo, las leyes laborales, y el 40% de las mujeres no trabaja en el sector formal de la economía, con lo cual tampoco le va a cubrir a toda la población. Jardines maternales tiene que instalarse más en las provincias, hay muy escasos, son muy pocos los de tiempo completo, los de jornada completa, y eso es una política muy igualadora en términos sociales y que además facilita mucho la salida laboral de las mujeres y equipara socialmente. Bueno, muchísimas gracias, Eleonor Faur, autora de Cuidado Infantil en el siglo XXI, Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Gracias por acompañarnos, y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos.